¿El marxismo es solo economía o una filosofía que abarca todos los ámbitos de la vida? Alienación, lucha de clases y el fin del Estado. Este vídeo se aleja de los desastres soviéticos y arroja luz sobre la visión de Marx. ¿Te ha despertado la curiosidad? No te lo pierdas y descubre los problemas del siglo XXI con una nueva perspectiva. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema, denso y, vamos, que levanta ampollas a menudo. El marxismo. Sí, la verdad es que es un tema con mucha carga, ¿eh? Mucha historia detrás y muchas interpretaciones. Exacto. Y por eso tenemos aquí material variado, ¿no? Algunos textos que intentan, desmontar errores típicos y otros que van más a la historia, la filosofía, las consecuencias. Claro, para tener una visión un poco más completa, digamos. Esa es la idea. Nuestra misión hoy, intentar separar un poco el grano de la paja, ¿sabes? Entender qué es de verdad el marxismo más allá de 4 eslóganes y simplificaciones que se oyen por ahí. Pues sí, un buen reto. ¿Listos para meternos en faena? Vamos allá. Venga. Quizá lo primero y lo más útil sea empezar como quitando obstáculos del camino, ¿no? Hay ideas sobre el marxismo que, se repiten sin parar, pero que igual no cuadran del todo con lo que Marx y compañía decían. Sí, hay unas cuantas bastante extendidas. Una de las más. Yo creo que la número 1 es identificar marxismo directamente con, el comunismo soviético, con Stalin. Oyes marxismo y ¡pam!, la cabeza se va a la URSS, los gulags, Corea del Norte, quizá. Es justo poner ese signo igual. Es que esa asociación es casi automática para mucha gente, sí. Pero conceptualmente es súper importante separarlos. A ver, el marxismo es en esencia un cuerpo de teorías, ¿no? Filosofía, economía, sociología. Lo que desarrollaron Marx y Engels. Vale, la teoría. Eso. Y luego lo que pasó en la Unión Soviética, sobre todo con Stalin, o en la China de Mao, pues son intentos de llevar eso a la práctica. O interpretaciones muy, muy particulares y en contextos históricos y sociales que, poco tenían que ver a veces con lo que Marx analizaba. Ya. De hecho, es que muchos marxistas posteriores, e incluso gente de la época de esos regímenes, fueron súper críticos. Decían que aquello era una traición o una distorsión total del pensamiento original de Marx. ¿Pero en qué sentido una distorsión si se supone que se basaban en él? Bueno, a ver, si lees, por ejemplo, los primeros escritos de Marx, los manuscritos del 44, el rollo es otro. ¿Sabes? Habla de emancipación humana, de superar la alienación, de que la gente pueda desarrollar todo su potencial. Más filosófico, quizá. Sí, mucho más centrado en la liberación del individuo, en cierto modo. Y claro, los regímenes estos que se llamaron marxistas, pues muchas veces acabaron en sistemas autoritarios a tope, con un control del Estado brutal sobre la vida de la gente y recortando libertades a saco. Ya veo. Hay un contraste muy bestia entre esa promesa de liberación y la realidad, que fue a menudo bastante opresiva. La analogía, aunque nunca son perfectas, podría ser como la diferencia entre, los principios de un texto religioso y lo que luego hace un Estado que dice seguir esa religión. A veces el abismo es enorme. Entendido. La teoría por un lado y la práctica histórica, pues por otro, a menudo muy distinto. Vale, pasemos a otra idea que está ahí muy metida. Que el marxismo lo que quiere es que todo el mundo cobre exactamente lo mismo, sin importar si eres médico o barrendero. El famoso café para todos en el sueldo. Que, claro, la crítica dice que eso lleva a que nadie dé palo al agua. Esa es una caricatura, la verdad. Se simplifica mucho. La frase que se suele usar para resumir la idea comunista de cómo repartir y que se atribuye a Marx es «de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad». Ah, vale. Si te fijas, no dice a todos por igual, ni a todos lo mismo. El punto no es la igualdad matemática del salario, ¿eh? Entonces, si no es que todos cobren igual, ¿dónde está el meollo de la crítica marxista a la economía? ¿Qué es lo que le preocupa? El centro de la crítica económica de Marx al capitalismo es la explotación. Y eso se ve, según él, en cómo se extrae el plusvalor. El plusvalor, sí, eso me suena. Claro. A ver, la idea es, el capitalista, que es el dueño de los medios de producción, la fábrica, las máquinas, todo eso, le paga al trabajador un salario. Ese salario, dice Marx, más o menos cubre lo que necesita para vivir y seguir trabajando. Pero el valor que ese trabajador crea currando todo el día es mayor que ese salario. Ajá. Esa diferencia, ese valor extra que no se le paga al trabajador, ese es el plusvalor.
Y eso es lo que se queda el capitalista, y de ahí saca su beneficio. Entiendo. Entonces, el objetivo marxista no es tanto que todos tengan el mismo sueldo, sino acabar con esa relación de explotación, que la riqueza que se crea entre todos no se la queden unos pocos en privado. La idea es un sistema donde las necesidades básicas estén cubiertas para todos y la gente aporte según pueda, sin esa lógica de sacar beneficio explotando a otros. Queda más claro, sí. No es una simple nivelación por abajo, digamos. Y esto me lleva a otro miedo que se oye mucho, el tercer punto. La idea de que el marxismo quiere quitarte toda tu propiedad privada. Que van a venir a por tu móvil, tu casa, tu cepillo de dientes. Esa es otra confusión muy gorda. Pero aquí la distinción es vital. Y Marx la hizo, ¿eh? Hay que diferenciar bien entre propiedad personal y propiedad privada de los medios de producción. A ver, explícame eso. La propiedad personal es, pues eso, tus cosas, las que usas tú, tu ropa, tus libros, tu casa, si vives en ella, tu coche, si lo usas para moverte tú. Con eso, Marx no tenía ningún problema. De hecho, pensaba que el capitalismo, muchas veces, lo que hacía era quitarle a la mayoría la posibilidad de tener una propiedad personal digna. Vale. Lo que el marxismo critica y quiere socializar, o sea, hacer común, es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y qué son exactamente los medios de producción? Suena así como muy técnico. Pues son las cosas que se usan para producir otras cosas o servicios, pero para venderlos, para sacar beneficio usando el trabajo de otros. Hablamos de fábricas, por ejemplo, o grandes extensiones de tierra que se cultivan para vender, no para autoconsumo. Minas, bancos, grandes empresas de transporte, de comunicación. Entiendo. Las herramientas para generar riqueza, digamos. Curro de otros y quedarse con ese plusvalor que decíamos. La idea marxista es que esas cosas, como son fruto del trabajo de todos y son necesarias para la sociedad, pues deberían ser de propiedad colectiva, de la sociedad, no de un particular. No es quitarte tu bici, ¿sabes? Es que la fábrica que hace las bicis no sea de un dueño que explota a los que las hacen. Esa distinción es fundamental, sí. Y muchas veces se olvida. Venga, avanzamos. Cuarto mito. Reducir el marxismo a que es solo una teoría económica. Como si Marx nada más hablara de pasta, de fábricas y de clases. Eso sería caer en lo que se llama economicismo o determinismo económico. Y probablemente el propio Marx diría, oye, que no es solo eso. A ver, el análisis económico es la base, sí, la infraestructura, como él la llamaba. Pero el marxismo es una visión del mundo mucho más amplia. ¿Qué más incluye? Pues incluye una filosofía, el materialismo dialéctico, que viene de Hegel, pero dándole la vuelta, una teoría de la historia, el materialismo histórico, y un análisis súper profundo de cómo esa base económica condiciona, ojo, no determina de forma mecánica, pero influye un montón lo que él llamaba la superestructura. ¿Y qué es la superestructura? Suena a edificio. Pues casi. Es todo el tinglado de instituciones, de ideas, la cultura, las leyes, la política, la religión, el arte. Todo eso que se monta, digamos, encima de la base económica de una sociedad. Ajá. Marx decía que las relaciones de producción, quién tiene qué, quién curra para quién, pues moldean mucho las ideas que dominan en una época, las formas de gobierno, la moral. Por ejemplo, la idea de que la propiedad privada es un derecho sagrado e intocable, pues no es algo eterno, no. Surge y se hace fuerte cuando sube la burguesía. Claro. Y además, conceptos clave como la alienación, que es súper importante en Marx, tienen una parte económica clara. El trabajador no controla su trabajo ni lo que produce, pero también tiene partes filosóficas, se separa de su esencia como ser humano, psicológicas, sensación de vacío, de no realizarse, y sociales. Las relaciones entre personas se vuelven como de mercado. Es mucho más que economía pura y dura. Muy interesante esa conexión entre la base y todo lo demás. Y llegamos al quinto y último por hoy, malentendido gordo. La acusación de que el marxismo es antinatural, que va contra la naturaleza humana porque, en el fondo, somos egoístas por naturaleza y que el colectivismo, pues, nos aplasta como individuos. Ese es otro clásico. Marx se enfrentó a eso, ¿eh? Él lo que decía es que no hay una naturaleza humana fija, eterna, fuera de la historia. Lo que pensamos que es natural depende muchísimo de las condiciones sociales en las que vivimos. O sea que el contexto importa. Totalmente. Él argumentaba que el egoísmo,
la competición a muerte, la avaricia, no son rasgos que tengamos de serie los humanos, sino características que el sistema capitalista fomenta y necesita para funcionar. Es el sistema el que nos empuja a competir, a ver al otro como un rival o como un medio para conseguir algo. Entonces, al revés de lo que se dice, Marx pensaba que su propuesta liberaría al individuo, no lo anularía. Justo eso. Para Marx, el capitalismo, al convertir al trabajador en una pieza más, en una mercancía, su fuerza de trabajo que vende, en un simple engranaje de la máquina de producir, eso es lo que de verdad impide que la gente se desarrolle como individuo. La alienación de la que hablabas. Exacto. La alienación no deja que las personas desarrollen todas sus capacidades, creativas, intelectuales, sociales. El objetivo final del comunismo, en la teoría de Marx, no es crear una masa de gente toda igual, gris y aburrida, es justo lo contrario. Crear las condiciones materiales, superar la pobreza, la explotación, para que todos los individuos puedan desarrollar libremente su personalidad, en todas sus facetas. Suena casi utópico. Bueno, él imaginaba una sociedad donde, como dijo una vez medio en broma, medio en serio, uno pudiera cazar por la mañana, pescar por la tarde, criar ganado al anochecer y criticar después de cenar, sin tener que ser solo cazador, o solo pescador, o solo crítico. O sea, superar esa división del trabajo que nos aliena. Vale, pues una vez que hemos intentado quitar un poco la maleza de estos malentendidos que a menudo lían mucho la conversación, vamos a meternos más en el corazón del pensamiento marxista. Hablamos de Marx, claro, pero siempre va de la mano de Engels, su colaborador. Antes mencionaste la ironía de que Engels, que venía de familia industrial, fue quien mantuvo económicamente a Marx muchas veces. Sí, es una de esas paradojas curiosas de la historia. Engels no solo fue coautor de textos fundamentales como el Manifiesto Comunista o la ideología alemana, sino que su ayuda económica fue, vital para que Marx pudiera dedicar años y años a su obra cumbre, El Capital, que además Marx y su familia vivieron a menudo con muchas dificultades, ¿eh? Váyatela. Pero bueno, para intentar organizar un poco todo esto, podríamos ver el marxismo, como sugería una de las fuentes que manejamos, desde 3 perspectivas o dimensiones principales, ¿no? ¿Cuáles serían esas 3 dimensiones? A ver. Pues mira, primero podríamos verlo como un sistema filosófico y económico crítico. Aquí estaría todo el análisis del capitalismo, cómo funciona, sus leyes internas, sus contradicciones, como las crisis que tiene cada cierto tiempo, la teoría del valor-trabajo, lo del plusvalor, la alienación, y la propuesta teórica de una sociedad que vendría después, el comunismo. La parte más teórica, digamos. Eso es. Luego, una segunda dimensión serían las propuestas y estrategias políticas para pasar a la acción. Y aquí ya entra toda la variedad de corrientes y aplicaciones prácticas que intentaron llevar esas ideas a la realidad. Pues el leninismo, con su idea del partido de vanguardia, el maoísmo, adaptado a China, las ideas de Rosa Luxemburgo, de Gramsci, cada uno lo interpretó y lo aplicó a su manera. Y a menudo muy diferente entre sí, ¿no? Muy diferente. Y a veces muy diferente también de lo que escribió Marx originalmente. Y la tercera dimensión sería el marxismo como un método de análisis social e histórico. O sea, usar el materialismo histórico y la dialéctica como herramientas para entender cómo las estructuras económicas, los conflictos entre clases, las condiciones materiales, pues cómo todo eso influye en cómo cambian las sociedades. O sea, como una caja de herramientas para analizar la historia y la sociedad. Exacto. Y es importante decir que hay muchos académicos, historiadores, sociólogos, economistas, que usan este método de análisis, pero no por eso son marxistas en el sentido político de querer una revolución comunista. Simplemente les parece útil para entender ciertas cosas. Interesante. Mencionaste antes a Hegel. ¿Cómo fue ese paso de Marx respecto a Hegel? Dijiste que lo puso sobre sus pies. ¿Qué significa eso? Correcto. Marx empezó en el círculo de los jóvenes hegelianos, que eran filósofos que intentaban sacar las conclusiones más radicales de la filosofía de Hegel, pero pronto rompió con ellos y con el propio Hegel. A ver, Hegel era idealista. Para él, la historia era como el avance de la idea, de la razón, del espíritu, a través de contradicciones. Usaba la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis.
Vale. Marx flipó con el método dialéctico de Hegel, esa idea de que todo cambia a través del conflicto, de la contradicción, pero rechazó de plano el idealismo. Para Marx, lo que mueve la historia no son las ideas que flotan por ahí, sino las condiciones materiales de vida, cómo producimos lo que necesitamos para vivir. La economía, básicamente. La base económica, sí. Las fuerzas productivas, la tecnología, las herramientas y las relaciones de producción, quién es dueño de qué, quién trabaja para quién. Eso es lo que determina, en última instancia, la superestructura de ideas, de política, de cultura. Es la materia, la vida real, la que crea las ideas, no al revés. Por eso se llama materialismo histórico. La historia se explica desde abajo, desde lo material. Y su motor es... La lucha de clases. Exacto, la lucha de clases, esa frase que sale siempre que se habla de marxismo. Sí, es como el estribillo. Es que es totalmente central. La primera frase del manifiesto comunista, después de la intro, es: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Marx ve la historia humana, quitando una primera etapa hipotética de comunismo primitivo, como una serie de modos de producción, cada uno definido por un conflicto principal entre una clase que explota y otra que se explotaba. Por ejemplo, Pues amos y esclavos en la antigüedad, señores feudales y siervos en la Edad Media, y en el capitalismo la burguesía y el proletariado. ¿Y cómo es esa lucha en el capitalismo, según él? Pues la burguesía es la clase que posee los medios de producción, el capital, las fábricas, las tierras. Y el proletariado es la clase de los trabajadores asalariados, los que no tienen medios de producción propios y, para vivir, tienen que vender su fuerza de trabajo a la burguesía a cambio de un sueldo. Vale. La clave, como decíamos antes, es que el valor que crea esa fuerza de trabajo al currar es mayor que el sueldo que recibe. Esa diferencia, el plusvalor, se la queda el capitalista, y es la fuente de su beneficio y de que acumule más capital. Esta relación, para Marx, es de conflicto por naturaleza, aunque no siempre se vea a las claras, y genera alienación. Otra vez la alienación. Es que es fundamental. El trabajador está separado del producto que hace, que no es suyo, del propio proceso de trabajar, que no controla, y a menudo es repetitivo y embrutecedor, de su propia esencia humana, de su potencial creativo, y hasta de los demás trabajadores, porque compite con ellos o se relaciona a través del dinero. Se convierte, decía Marx de forma muy gráfica, en un simple apéndice de la máquina. Has mencionado antes que el Barthes veía el paso del feudalismo al capitalismo, con la burguesía al frente, como un progreso histórico. ¿Cómo se come eso con la crítica tan bestia que le hace luego al capitalismo? Suena contradictorio. Es que su visión de la historia es dialéctica, ¿sabes? Va por contradicciones. Marx reconoció que la burguesía había tenido un papel súper revolucionario al cargarse el sistema feudal. Rompió las ataduras de los gremios, la servidumbre, desarrolló un montón las fuerzas productivas, la tecnología, la industria, el mercado mundial, y puso las bases de la democracia liberal, aunque fuera una democracia limitada. Comparado con lo de antes, era un avance. Claro. Comparado con el feudalismo, el capitalismo fue un paso adelante. Pensadores liberales como Locke o Adam Smith, que pusieron el foco en el trabajo como fuente de valor y en la libertad económica, ayudaron a ese cambio. Pero para Marx, ese progreso tenía sus propios límites y creaba nuevas contradicciones. La burguesía, al ganar, se convirtió en la nueva clase dominante, y al hacerlo, creó, sin quererlo, a la clase que, según él, la iba a superar. La clase obrera moderna, el proletariado. Las propias condiciones de explotación del proletariado serían la base para una nueva revolución. ¿Y cuál sería esa siguiente transformación? ¿Hacia dónde creía Marx que iba la cosa después del capitalismo? Marx pensaba en una secuencia, más o menos. Primero, la revolución proletaria. Creía que a medida que el capitalismo se desarrollara, sus contradicciones se harían más fuertes. Crisis económicas, más concentración de riqueza en pocas manos, la clase obrera cada vez más numerosa y consciente de su explotación. Entonces se organizarían en sindicatos, en partidos y al final tomarían el poder político. El primer paso, la revolución. Eso. Después vendría una fase de transición. La dictadura del proletariado. Es un término que hoy suena, fatal, claro. Pero Marx no lo entendía como la tiranía de un dictador o de un partido único. Lo veía como el poder ejercido por la clase mayoritaria, los trabajadores, para transformar la sociedad. ¿Y qué harían en esa fase?
Pues expropiar a la burguesía, quitarles los medios de producción y hacerlos sociales, colectivos. Desmontar el Estado burgués y crear las bases para que desaparezcan las clases sociales. Sería un Estado obrero, pero un Estado que, según la teoría, estaba destinado a desaparecer también. A desaparecer. Un Estado que se autodestruye. ¿Cómo es eso? Pues porque el objetivo final era el comunismo pleno, la tercera fase. Una sociedad ya sin clases sociales. Y si no hay clases, pues no hace falta un Estado como herramienta de una clase para dominar a otra. Sería una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción, basada en la propiedad colectiva. La economía se planificaría racionalmente para cubrir las necesidades de la gente, no para el beneficio de unos pocos. El reino de la libertad que decían. Algo así, donde ya no habría explotación ni alienación. Y se aplicaría ese principio famoso, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Hay que decir, eso sí, que Marx y Engels fueron mucho más vagos y menos detallistas sobre cómo sería exactamente esta sociedad comunista que en su crítica al capitalismo. Queda más como un horizonte, una utopía, si quieres, que como un plano detallado de cómo construirla. Y claro, luego vino el siglo XX y los intentos, o supuestos intentos, de llevar todo esto a la práctica. Y la cosa se complicó bastante. Buf, y tanto. Ahí es donde entran figuras como Lenin, Trotsky, Mao, Castro, líderes revolucionarios que intentaron aplicar o adaptar las ideas de Marx a sus países. Pero claro, sus países, la Rusia zarista, superagraria, la China semifeudal, se parecían poco a la Europa occidental industrializada que Marx tenía en mente cuando escribía. Eran contextos muy diferentes. Muchísimo. Y eso llevó a revisiones de la teoría bastante importantes. Lenin, por ejemplo, se encontró con que en Rusia el proletariado industrial era pequeño y no estaba muy organizado. Así que desarrolló la teoría del partido de vanguardia, una organización de revolucionarios profesionales muy centralizada y disciplinada, que tenía que ser la que dirigiera las masas de obreros y campesinos para tomar el poder y construir el socialismo. Que no era exactamente la idea de Marx de un movimiento más espontáneo de la clase obrera, ¿no? No, se alejaba bastante de eso. Era una adaptación a unas circunstancias muy concretas. Y los resultados de esas aplicaciones prácticas, pues bueno, son de sobra conocidos y súper polémicos. Sin duda. Las revoluciones que se hicieron en nombre del marxismo acabaron creando regímenes de partido único, con una concentración de poder brutal en el Estado, justo lo contrario de la idea de que el Estado desaparecería, y muy a menudo con muchísima represión política, culto a la personalidad del líder, y la creación de nuevas élites, las burocracias del partido. Ya. La distancia entre la teoría de Marx, que buscaba la emancipación, y la realidad de los llamados socialismos reales, es enorme. Y es uno de los grandes debates del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Aunque, bueno, antes de todo eso, hubo un momento histórico que sí inspiró mucho a Marx, la Comuna de París de 1871. Fue un intento muy breve de autogobierno obrero en París. Lo aplastaron militarmente, pero a Marx le dio ideas sobre cómo podría ser esa dictadura del proletariado. Entiendo. Considerando todo esto, los aciertos teóricos que pueda tener, los fracasos estrepitosos en la práctica, todas las polémicas, ¿qué queda del marxismo hoy? ¿Tiene alguna relevancia o es ya solo una pieza de museo para historiadores? Pues mira, aunque parezca que después de la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS, el capitalismo neoliberal ganó por goleada y el marxismo estaba muerto y enterrado, yo creo que su influencia sigue ahí, y su relevancia también, aunque sea de otra forma. ¿En qué sentido? Históricamente, es innegable que inspiró a muchísima gente. A generaciones de pensadores críticos en filosofía, sociología, historia, economía. Piensa en la Escuela de Frankfurt, en los teóricos de la dependencia en América Latina y, por supuesto, a movimientos sindicales, sociales y políticos en todo el mundo. Líderes como los que hemos dicho, pero también intelectuales como Gramsci, Marcuse, Sartre, Hobsbawm. Todos bebieron de ahí, de una forma u otra. Vale, la influencia histórica es innegable. Pero las ideas en sí, ¿sirven para analizar el mundo de hoy? Yo creo que muchas de las críticas que Marx hizo al capitalismo siguen teniendo una actualidad sorprendente, la verdad. Piensa en la desigualdad económica, que no para de crecer en casi todo el mundo. Sí, eso está claro. Piensa en la precariedad laboral, que afecta a millones de personas. Y no solo en trabajos manuales,
también en nuevas formas, como los riders, la gente de plataformas, la gig economy. Piensa en la sensación de falta de sentido o de alienación que tiene mucha gente en trabajos de oficina supuestamente creativos. Sí, eso también resuena. Piensa en el poder gigantesco de las grandes corporaciones multinacionales que a veces parece que mandan más que los propios gobiernos, las crisis financieras que vuelven una y otra vez, el impacto ecológico brutal de un sistema que necesita crecer sin parar. Son problemas muy de ahora, pero que Marx ya analizó en sus inicios, y las raíces de esos problemas, desde su punto de vista, siguen ahí. Es verdad que muchas de esas críticas suenan muy actuales. Y además se podría argumentar que la presión que ejercieron los movimientos obreros y socialistas, inspirados en parte por el marxismo, fue lo que obligó al capitalismo en Europa occidental a reformarse en el siglo XX, a crear el estado del bienestar, la socialdemocracia, como una forma de evitar la revolución, de contener el conflicto social y, digamos, humanizar un poco el sistema, como una respuesta dialéctica para sobrevivir. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? A ver si podemos recapitular un poco. Hemos visto que el marxismo es bastante más que la caricatura del estalinismo o de la URSS, que es un sistema complejo con filosofía, economía, historia, sociología. Sí, tiene muchas capas. Hemos intentado desgranar ideas clave como la lucha de clases, el plusvalor, el materialismo histórico, la alienación. Y sobre todo, hemos intentado desmontar algunos de los malentendidos más típicos que circulan por ahí. Exacto. Y quizá como reflexión final, algo para llevarnos a casa y darle vueltas. Más allá de estar de acuerdo o no con las soluciones que proponía Marx o de ver los desastres que fueron muchas de sus aplicaciones históricas, Sí. y reconociendo que muchas de sus críticas, sus herramientas de análisis, la idea de alienación, la relación entre poder económico y político, la tensión entre capital y trabajo, pues parece que siguen sirviendo para iluminar problemas de hoy. La pregunta sería, ¿de qué manera todo ese arsenal crítico del marxismo puede ayudarnos, todavía hoy, a entender mejor las tensiones, las desigualdades, los desafíos específicos de nuestro mundo actual? Este mundo globalizado, tecnológico del siglo XXI. Una pregunta potente, sí señor. Para seguir pensando, desde luego. Pues hasta aquí llega nuestro análisis profundo de hoy sobre las muchas caras del marxismo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.